vamos a seguir con un youtuber, con un profesor de instituto. Alguien que aterriza diariamente en los problemas de los adolescentes, que los conoce en profundidad. Colabora en distintos medios digitales como el Huffington Post, Shutdown, en revistas educativas especializadas como Educan 2.0 o The Flipped Classroom. Incluso coordinó la sección Escuela de Padres en el programa de radio El Público en Canal Sur Radio. Pero sobre todo le queremos como educador directo de adolescentes. Por eso está aquí, señoras y señores, con todos ustedes el sevillano, doctor en Filología Hispánica, Pablo Po. Todo tuyo, Pablo. Yo voy a dar la ponencia también de pie, ha sido buena idea y además las clases nunca las doy sentado, así que como esto no me ha parecido a una clase, pues la voy a dar de pie también. Yo de YouTube tengo poco, yo lo que soy un profesor muy normal de secundaria que ha pasado por muchos institutos, llevo ya 15 institutos recorridos por toda Andalucía, ahora estoy ya por fin en Sevilla y me alegra mucho que hayan invitado a una jornada que hablamos sobre adolescencia, educación y tal, que hayan invitado a un profesor, porque no sé por qué, pero no suele ser lo común el incluir al gremio de los docentes a la hora de hablar de las cuestiones que atañen tanto a las familias como a los adolescentes, así que muchas gracias por vuestra invitación. He construido la base de esta ponencia en torno a mi experiencia con los alumnos, que a la postre pues son sus hijos. Y de todas también las tutorías, que como todos los años soy tutor de algún curso, o de secundaria o de bachillerato, pues de toda la problemática que surge con las visitas de las madres, que es verdad que la mayoría de las visitas a la hora de realizar una tutoría en el centro educativo, pues las que acuden son las madres, y de todas esas inquietudes que salen tanto con los alumnos como con las familias. Nos vamos a centrar en un tema que es muy desconocido, por desgracia para las familias, que es el tema de las redes sociales. Y pues vamos a ir desglosando. La frase típica y estrella es cuando estamos ya un poco hartos del comportamiento, del uso y el abuso que nuestros hijos hacen del teléfono móvil, es que cuando yo tenía tu edad no había móviles y no pasaba nada. Está claro, también cuando nuestros abuelos tenían nuestra edad no había agua corriente y tampoco pasaba nada, y si ya nos remontamos podemos llevar hasta la época del Paleolítico y tampoco pasaba nada. La humanidad ha seguido evolucionando. Con esto lo que les quiero decir es que no se trata, desde mi punto de vista, de que los adolescentes vivan como, me incluyo, como nosotros vivimos en nuestra época cuando teníamos su edad, y que sigan las mismas normas que nosotros seguimos en su época para ser quienes hemos llegado a ser, sino que nos debemos adaptar a la manera de vivir que tienen los adolescentes en el mundo de hoy, con todos los condicionantes nuevos que existen hoy y que antes no existían. Por lo cual es fundamental conocer cómo funcionan las redes sociales, por ejemplo, qué es lo que nos vamos a centrar y cuáles son las normas que rigen hoy día la convivencia en sociedad, para desde ese conocimiento poderlos aconsejar de una manera útil y práctica. Porque si nos retrotraemos a la época en la que nosotros vivimos y pretendemos que ellos vivan con las mismas normas que aplicamos nosotros, pues muchas de ellas ya no están en vigor. Entonces les estamos dando unas herramientas hasta cierto punto que son fallidas. Si nosotros conseguimos entender el mundo en el que se mueven nuestros adolescentes, nos vamos a convertir en referentes para ellos. Y cuando un adulto se convierte en referente de un adolescente, normalmente este último, el adolescente, suele mostrar mucho más interés por todo lo que dice. Muchas madres me llegan a tutoría y me dicen: es que lo que tú les transmites a ellos en clase les cala mucho, ellos te hacen más caso a ti que a mí. Y le digo: usted a la hora de hablar con su hijo, por ejemplo, ¿sabe qué serie está siguiendo su hijo últimamente? ¿Sabe tonterías? ¿Sabe qué significa esto? Porque cada año, con el trato con los adolescentes, van cambiando tonterías a la postre, ¿no? Pero no sabe lo que significa. ¿Sabe, por ejemplo, quién es? Y ahora insertamos aquí el nombre de cualquier youtuber o conocido o de cualquier ídolo que tienen los adolescentes. ¿Sabe cómo funciona tal? No, todo es no. Entonces, hasta cierto punto yo he comprendido, claro, es que usted lo que está haciendo es aumentar, sin darse cuenta, la brecha que existe entre usted y su hijo. Por eso usted, por desgracia, ha sido un referente para su hijo, y por eso, por desgracia, le resbalan muchas de las cosas que usted le dice, porque no se sienten, digamos, motivados a hacerle caso, porque
como no conocen las normas del mundo actual, lo que antes los padres decían a sus hijos de pero tú qué sabrás de la vida, pues ahora como que se ha extendido que son los adolescentes los que le dicen a los padres pero tú qué sabrás de hoy. Y esa situación obviamente pues hay que revertirla. El problema fundamental es este. En la mayoría de nosotros nos hemos criado en la calle. Bajábamos al patio, jugábamos con nuestros amigos, los vecinos, con lo que sea, en la calle. Conocíamos las reglas de la calle en el sentido de que sabíamos cómo nos sentíamos nosotros cuando a la hora de elegir un equipo de fútbol o de lo que fuera, éramos los últimos en ser elegidos. Esa frustración se notaba en las caras y a la hora de, si a nuestros hijos les pasase lo mismo, pues más o menos lo podríamos saber. Sabíamos qué pasaba cuando, algo que ya ha desaparecido por cierto, cuando estaba jugando en un sitio y llegaban los mayores y los chicos nos teníamos que ir. Ahora es casi que al revés. Ahora los chicos se han adueñado de un montón de cosas y cuando llegan los mayores son capaces, que lo he visto yo en el instituto, incluso los pequeños, de echar a los mayores. Nuestra educación tuvo una serie de reglas, que nosotros las conocíamos. Por no existir esta brecha generacional, dado que antes no ha irrumpido la tecnología, o no irrumpió la tecnología con la fuerza que lo ha hecho ahora, entre nuestros padres y nosotros había menos diferencia que la que está existiendo actualmente entre nosotros y nuestros hijos. Por lo cual, hasta cierto punto, nuestros padres sí podían aplicar con nosotros ciertos conocimientos, ciertos condicionantes, ciertos tipos de reglas que nos servían para nuestra educación. Pero hoy día nuestros hijos cada vez salen menos a la calle a jugar. El patio de recreo se ha trasladado a lo virtual, se ha trasladado a las redes sociales. Si nosotros no conocemos cómo funcionan las redes sociales, es como si nosotros o nuestros padres en su vida hubieran salido a la calle y no nos hubieran entendido cuando nosotros volviésemos a casa frustrados porque hemos sido los últimos en participar en el equipo de fútbol. Esa situación de incomprensión es la que se da hoy día entre los adolescentes y las familias en muchas ocasiones. Por lo tanto, se hace fundamental conocer cuáles son esas reglas que determinan hoy día las redes sociales. No estás hablando de la tecnología. Soy para nada. Estás quedando reflejado. Bueno, tampoco muy... Tampoco mucho más. Nuestros hijos tienen una personalidad variable. Quiere decir que no se comportan de la misma manera en casa, en el instituto y en las redes sociales. Muchas madres llegan alarmadas al instituto, pero ¿cómo ha hecho esto mi...? Sí, su hijo puede ser un angelito en casa, pero es que en clase no lo es. Y al revés también pasa. Cuando le cuento a algunas familias que su hijo o su hija es muy tímido, no participa en clase y tal, que se deja incluso avasallar por los demás, que no responde, que no se busca un sitio en la clase, dice, ¿sabes los gritos que me pega a mí en casa? Entonces, esa personalidad variable es fundamental conocerla porque, digamos que en las horas que nosotros convivimos con nuestros hijos solo nos muestran una parte, son poliédricos, siempre nos muestran una cara. En el instituto a los docentes nos muestran otra cara y en las redes sociales muestran otra cara. Por lo tanto, mientras más facetas de actuación, mientras más ámbitos, más contextos conozcamos en lo que se desenvuelve en nuestros adolescentes, pues más vamos a poder formar ese tubo de Rubik que es la personalidad de los adolescentes. Yo hablo aquí, dentro de la personalidad variable, de la neotimidez, y con esto me refiero a que me llama muchísimo la atención cómo en el trato personal los adolescentes se vuelven muy tímidos, pero en el contacto, digamos, virtual, pues ahí hay un desparpajo y un desenvolvimiento total. Por ejemplo, como medida de fomento de la lectura, en mis clases, cuando los alumnos leen un libro, después tienen que grabar una videoreseña. Esto es una especie de, no digamos movimiento, pero sí una especie de moda o tendencia que hay en las redes sociales que se llaman los booktubers. En vez de contarte cualquier tontería que te cuenten, pues te cuentan una reseña de un libro, por lo cual ya es algo más interesante y más relacionado con la cultura. Mis alumnos me tienen que hacer una videoreseña del libro que se han leído. Les da una vergüenza horrible. Horrible el exponerse ante los compañeros haciendo un vídeo. En ese momento yo entro en Instagram, que aparte de que yo tengo perfil, la mayoría de mis alumnos tienen, aunque sean menores de 14 años, tienen todos Instagram, y pongo algunas de sus fotos, y eso no les da vergüenza. Es decir, salir poniendo morritos así con las mallas en el espejo del cuarto de baño con el papel higiénico de fondo, no les da vergüenza. Esa foto está expuesta a miles de personas. Eso no pasa nada, porque está socialmente aceptado, dentro desde su jerarquía, de su grupo adolescente.
Sin embargo, cuando ya se trata de relacionarse cara a cara con las personas o hacer una actividad no ya cultural, sino académica, como va a ser grabar un vídeo, pues eso le da una vergüenza horrible. Eso es lo que yo llamo la neotimidez. O te da vergüenza todo o no te da vergüenza nada, porque al fin y al cabo estás haciendo lo mismo. Pero es curioso cómo va cambiando el concepto de timidez con la proliferación de las redes sociales. Y obviamente todo esto está produciendo un cambio en los cánones de las relaciones sociales, porque ¿cuántos de ustedes conocían, y vuelvo al ejemplo que acabo de poner, cuántos de ustedes conocían el cuarto de baño de la casa de sus amigos? Yo como mucho conocería 2 o 3 de los mejores amigos que he tenido. Los cuartos de baño de sus casas están expuestos al ancho océano de internet. Y es así. Entonces abrimos facetas de o abren facetas de su intimidad que hasta hoy permanecían cerradas y que con las redes sociales pues han saltado las cerraduras y que todo está visible para todo el mundo. Entonces, con el tema que decía el compañero de las normas, pues sí, debemos hacerles ver esta realidad y decirles, mira, es que estás no vendiendo porque no ganas nada, pero si estás difundiendo plenamente no solo tu intimidad, sino también la mía, la de los padres, la de los hermanos, la de todas las familias. Entonces ahí tienen ustedes que tener un poquito de cuidado porque están expuestos a todo eso. Y además, en este cambio de las relaciones sociales hay un concepto que es la soledad del millón de followers. Y es un concepto que hace referencia a que las personas que se exponen a las redes sociales, que compiten incluso mis alumnos entre sí por ver quién tiene más seguidores, por ver quién tiene más likes, después amigos reales tienen muy pocos. Tienen mucha facilidad para que le den a me gusta a la última foto que han subido de las vacaciones en la playa, pero cuando tienen un problema de verdad no tienen a quién contárselo. Entonces realmente tienen, aunque parezca que estén rodeados de amigos, porque yo creo que el hecho de que Facebook incluyera el término amigo en su red social ha hecho mucho daño, ha desprestigiado mucho la palabra amigo, pero el contacto personal, pues en ese sentido lo están perdiendo. Esto era en principio un PowerPoint, pero por problemas de formato lo he tenido que convertir a PDF, ¿no? Entonces le iba a dar un poco de misterio al asunto, poniendo las redes sociales poco a poco para ver si las conocían y tal. Aquí están ordenadas por orden de números de usuarios adolescentes desde mi experiencia empírica, valga la redundancia, que es mis alumnos, qué redes sociales utilizan más. Y les hablo de mis alumnos desde los 11 años, primero de eso, hasta los 18, incluso 20 que tenemos este año, de segundo de bachillerato. La red social estrella es Instagram, sin duda. Además Instagram está fagocitando a todas las demás y está adquiriendo cada vez más ideas de las otras redes sociales y se está convirtiendo en la red, con mayúsculas. ¿Cuántos de ustedes conocen Instagram? ¿Conocen de manejarla? Sí. La siguiente red, que es terrible, es Discrash. Discrash no sé si la conocen porque es un tanto más desconocida. Se utiliza un poco menos que Instagram, pero es terrible porque es Discrash, bueno, ahora la veremos, no lo voy a destripar todavía, pero es un foro anónimo horrible. Ahora entraré porque ahora la vamos a ir desgranando cada una. Después del Discrash tenemos Musical.ly, ¿conocen el Musical.ly? Y por último, Twitter y Facebook, que digamos que el número de usuarios se invierte con la edad. Mientras mayores somos, más solemos utilizar tanto Twitter como Facebook. Sin embargo, en las edades propias del instituto, tanto de la ESO como de bachillerato, Twitter y Facebook se utilizan muy poco. De hecho, yo antes los tenía más activos y los he dejado aparcados porque yo, para comunicarme con mis alumnos, aparte del cara a cara, obviamente, básicamente utilizamos Instagram. Instagram tiene 4 pilares fundamentales. Es útil que los conozcamos para romper esta brecha, que es de lo que trato de hacer en esta charla, que nos acerquemos a ese conocimiento de las redes sociales que tienen nuestros hijos y que nos vean como un elemento más cercano. Y sobre todo, ahora vamos a ver también otro motivo fundamental. Instagram se basa en un muro. En el muro tú puedes publicar tanto fotos como vídeos. La única diferencia es que en el muro las fotos y los vídeos son permanentes, a no ser que tú las borres. Pero no está pensado para hacer algo que, como los mensajes de James Bond, se autodestruyan en X segundos. En el muro, mis alumnos, sus hijos se empeñan en sacar buenas fotos, grabar buenos vídeos, es digamos lo oficial. Y todos van acompañados de una reflexión, que en la mayoría de los casos no es suya, buscada en internet, una frase de una canción o de cualquier cosita, en la que pues intentan expresar sus sentimientos.
Después del muro tenemos las historias. Las historias, aunque vayan en segundo lugar, que no están por orden de importancia, son muchísimo más numerosas que las publicaciones de los muros. Porque una historia es simplemente una foto o un vídeo de duración efímera y que tú lo puedes destacar para que permanezca más tiempo, pero la característica fundamental es que se autodestruye. Esta es la mayor fuente de información a la que ustedes pueden acudir para saber si sus hijos fuman, si sus hijos beben, con quién salen, con quién dejan de salir y dónde están. Yo, todos los alumnos, Que si tienen el perfil abierto, ¿no? o si te han aceptado como amigo, que es mi caso, Como amigos, pero que han bloqueado la porque es selectivo. Claro. Van bloqueando a quien quiere. Exactamente. Los malos a los padres no lo aceptan. Ahora vamos a ese tema. Yo sé, gracias a las historias de Instagram, sé que alumno fuma, sé que alumno bebe y demás, y son problemas que, gracias al contacto que yo mantengo con mis chavales a través de esta red social, pues puedo tratar de otra manera, y hasta que no ha irrumpido en el panorama Instagram, pasaban desapercibidos. El tema de los stickers y los GIFs, si alguna vez le hablan de ellos, son simplemente adornos que se van poniendo en las fotos, y el Instagram TV es una especie de mini YouTube en el que ellos pueden grabar sus propios vídeos, porque YouTube no lo he incluido como red social porque básicamente ellos acuden para ver lo que hacen los demás y muchas veces sin interactuar. Entonces, como pierde ese componente de interactuación, yo lo he sacado de las redes sociales. El Discraft, como les decía, es más desconocido, pero es muy peligroso porque es un foro anónimo donde se pueden realizar preguntas a los usuarios sin ningún tipo de filtro. Entonces, mis alumnos en Discraft compiten, entre comillas, a ver quién es el que dice la barbaridad más gorda, o a ver quién hace la pregunta más horrible posible, o la pregunta con menos educación que pueda existir en el foro. Y digo compiten porque ellos se aburren y en las historias de Instagram dicen, venga va, un rato de preguntas. Copian el link de su usuario en Discraft. Las preguntas son horribles, desde temas sexuales hasta otros temas peores incluso. Ellos hacen capturas de pantalla y las capturas de pantalla con la pregunta borde y con las respuestas más borde todavía las suben a Instagram. Entonces por ahí se van viendo también por dónde van los tiros de las reglas, porque en la mayoría de los casos son alumnos del mismo barrio, son alumnos del mismo instituto, incluso de la misma clase. Y por ahí se ven mucho los tiros de las relaciones personales y obviamente esto es un tema al que tenemos que dedicar al año muchísimas tutorías. Dígame. En esa red, ¿todos pueden acceder o son como Facebook? No, aquí es todo, en cuanto que entra y como es. Sí, siempre que tú conozcas cuál es el perfil para poder hacer las preguntas y todas son anónimas. A no ser que te quieras registrar con tu nombre, pero el principal problema del Discraft es el anonimato. Provoca eso, provoca acoso, provoca insultos, provoca humillaciones, en fin, esta red, sí. Pero yo rogaría, por favor, que no entremos en debate para cumplir los tiempos, apuntarlo todo, ¿vale? Pido disculpas, sinceras, pero si no vamos a parar el tiempo. Tenemos el Musical.ly, que son vídeos breves con música de fondo, donde sus hijos realizan playback, realizan coreografía, con un pequeño problema, que es que como muchos de esos gustos musicales tienden al reggaetón, tienden al trap, es decir, a canciones con alto contenido sexual, erótico, festivo, pues con una edad demasiado temprana hacen una serie de movimientos, de ostentaciones y tal, que también tenemos que tratar en tutoría, y también en las reuniones con las familias pues nos vemos en la obligación de advertirles de, mire, vamos a ver cómo se expone, sobre todo las niñas, en las redes, que hemos tenido problemas. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un problema de acoso que nació precisamente por los escotes que se ponía una de mis alumnas de tutoría para salir en estos vídeos, y era una niña de 14 años. Y claro, lo que ha dicho antes el compañero, no controlan ellos con esa edad, ellos me refiero a los niños, sus hormonas, tienen el cerebro en generación y terminamos con problemas de acoso que, en fin, fueron bastante desagradables. Y Musical.ly tiene o tuvo 90 millones de usuarios en 2017, que no estamos hablando de una red baladí. Todo este uso y abuso de las redes sociales en sus hijos, y el año pasado tuve un caso, el mayor que yo he tenido en mi carrera docente, muy llamativo, de adicción al móvil. Entonces,
esta adicción al móvil a ellos les provoca un consumo compulsivo de contenido carente de interés. Y esto les repercute académicamente, porque mis alumnos cada vez tienen menos sentido crítico. Este año, por ejemplo, que tengo segundo de bachillerato, una de las preguntas del nuevo examen de selectividad es dar tu opinión sobre una pregunta concreta que te formulan. No tienen opiniones sobre nada, porque no conocen la actualidad, no saben argumentar y carecen de ese sentido crítico para determinar por ellos mismos si una cosa está bien o está mal. Muchas veces en estas redacciones lo que me hacen es copiar determinados discursos que se dan o desde el ámbito político, desde el ámbito de los medios de comunicación, pero sin una idea propia y particular que les permita juzgar. Y si hacer recapitulación y te paras a pensar de, bueno, ¿por qué le pasa esto a mis alumnos? Pues claro, si se pasan el día viendo chorraditas en internet, no ven nada que tenga un mínimo de interés desde un punto de vista formativo, político, cultural. Los alumnos, con esta obsesión por el móvil y por esta cantidad de tiempo tan grande que pasan en las redes sociales, tienen la necesidad de retransmitir su vida. Ya no se quedan conformes cuando van a un sitio y se lo pasan bien. Tienen que demostrarle a los demás que han ido a ese sitio y que se lo han pasado bien. Había una viñeta muy buena, pasa que no la tengo aquí, en la que se veía en las varias escenas de la viñeta una pareja que no se hablaba en toda la comida, que por los hechos, ¿no?, porque es una viñeta gráfica, se llevaban mal, pero que para la foto de Instagram posaban sonrientes. Una vez que había acabado la foto volvían a su miseria y a su enfado. Y eso es lo que está pasando hoy día. Los alumnos tienen una necesidad imperiosa de retransmitir en todo momento lo que están haciendo. Y también la obsesión por el reconocimiento, porque no es solo enseñarte lo que estoy haciendo, sino enseñarlo y por favor, que os guste. Y les llega hasta obsesionar ese punto. En este aspecto hay una serie muy buena, que no sé si la han visto ustedes, que se llama Black Mirror, y es de Netflix, y Black Mirror trata sobre cómo un mal uso o un abuso de elementos informáticos, de las redes sociales y tal, puede dar lugar en un futuro, en algunos capítulos muy cercanos, a situaciones muy desagradables. Y hay uno de los capítulos, creo que es el primero de la tercera temporada, que es un mundo en un futuro muy cercano en el que absolutamente todo va determinado por la valoración que tú tienes en las redes sociales. La valoración de las redes sociales serían, en ese mundo distópico, las nuevas clases sociales. Lo malo es que en función del número de estrellas que tú tengas de 0 a 5, te da lugar a poder alquilar un tipo de coche u otro, a ser invitado a una fiesta de un nivel u a otro, o a poder vivir en un barrio o a poder vivir en otro. Y eso provoca que todos los habitantes de ese planeta, que están completamente obsesionados, van siempre móvil en mano, valorando a todas las personas con las que se encuentran. Y eso, obviamente, no hemos llegado, gracias a Dios, pero sí hay una obsesión por el reconocimiento online. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuál es el resultado? La falta de concentración. Porque están tan acostumbrados a ver historias que duran muy poco, a ver vídeos de YouTube que duran muy poco. Todos son píldoras informativas que en el tiempo que llevamos aquí de exposición, yo estoy seguro de que el 95% de mis alumnos ya habría desconectado. Siendo optimista, he dicho el 95%. Yo ahora, cuando estoy explicando en mis clases, tengo que darles pildoritas. Vamos a ver esto. Mientras más haga el payaso, más caso me hacen. Venga, ya, vamos a hacer ahora unas actividades. Venga, paramos. Ahora vamos a hacer esto. Venga, va, ahora vamos a hacer lo otro. Están perdiendo la capacidad de concentración y es terrible. ¿Qué podemos hacer? Y ya vamos terminando, tanto desde las familias como desde los centros educativos. Aquí viene un tema de fondo que es: ¿el móvil debe ser utilizado en el instituto? ¿Se debe permitir llevar el móvil al instituto? Yo he estado en centros educativos en los que he vivido las tres variables que hay. La variable sí, se puede llevar el móvil al centro educativo. La variable no, no se puede llevar el centro al móvil educativo, pero los niños lo llevan y no pasa nada. Y la tercera, que es no se puede llevar, y como lo lleves te vas a enterar, porque te vamos a echar un día del instituto, que me ha pasado este año con un alumno de mi tutoría, porque yo siempre me la llevo absolutamente todas. Entonces, si el móvil está prohibido, se ha llevado al instituto, el primer filtro es la familia. Entonces, si su hijo ha salido de casa con el móvil, yo ya lo único que me queda es la sanción, la acción punitiva. Pero la acción preventiva, que debería de haber venido de su casa, ya hay esa primera puerta de seguridad, ya la ha pasado. Entonces, si nosotros como familia sabemos que al instituto donde acuden o al colegio donde acuden nuestros hijos no se puede llevar el móvil, vamos a asegurarnos de que no salga de casa con el teléfono móvil. Porque sus hijos están comunicados en todo momento. El instituto tiene un teléfono a disposición que puede usar gratuitamente y en cualquier momento, con lo cual,
Siempre te ponen la excusa, no, es que me tiene que llamar. No, te llama al teléfono del instituto que no pasa absolutamente nada. El móvil, usar el móvil se lo tiene que merecer. El móvil, la familia lo podemos utilizar como una herramienta para tener controlados a nuestros hijos. Vale, pero ¿lo necesitamos tener controlado 24 horas? ¿O cuando salga con sus amigos, o cuando vaya a algún viaje, o cuando vaya a algún momento? Y sobre todo, si su hijo tiene un móvil mejor que el de ustedes, ahí yo creo que tenemos un problema, porque su hijo se merece tener un móvil más caro que el que tienen ustedes. Si se lo merece, sí, pero lo que yo vengo a referirme es que la calidad y el uso del teléfono móvil, salvo esos casos necesarios para tener localizado al adolescente en un momento de necesidad, es que el alumno se lo tiene que merecer, porque si no deja de valorar las acciones que son necesarias para recibir esa recompensa. Yo tengo muchísimos casos de alumnos con 2, 3, 4 y hasta 9 suspensas que pueden llegar, y después los Reyes llega el carromato de regalo. Digo, pero señora, nos habíamos quedado en que esto no podía ser. Y el niño, pues claro, si haga lo que haga, tengo la recompensa, pues ¿para qué voy a molestarme en hacer otra cosa? Tenemos que predicar también con el ejemplo. Aunque la verdad es que he visto muy pocos casos, pero también he visto algunos casos de tanto de padres como de madres que en verdad el enganche al móvil lo tenían ellos. Entonces el hijo desde pequeño lo que ha visto es un uso y abuso del telefonito en cuestión, y ahora ver quién es el que le dice a la criatura yo sí pero tú no. Entonces ahí sí tenemos un pequeño problema. La cooperación con los centros educativos, me refiero a que en los determinados institutos en los que está prohibido llevar el teléfono móvil hay una manera de actuar en la que el móvil se requisa hasta que viene la familia a recogerlo. Y hay familias que no han tardado ni una jornada lectiva. Se le ha quitado el móvil al chico, a la chica, a segunda hora, y a cuarta hora ya estaban allí. Pero, a ver, porque ustedes 2 días sin tele, tarde usted en venir, por favor, te lo estoy pidiendo. En ese caso yo entiendo que es una falta de cooperación. Nosotros estamos intentando que se aplique la norma y aparte de que se salta el primer filtro, aparecen allí de momento. Y sobre todo yo creo que las familias deberían conocer en general cómo funcionan las redes sociales para el objetivo de esta charla, para romper esa brecha que tenemos con los adolescentes. Los centros educativos, prohibir el uso del teléfono móvil o enseñar a utilizarlo. Yo soy partidario de enseñar a utilizarlo, pero no podemos enseñar a utilizarlo porque nos faltan las herramientas necesarias. Si un alumno me va a llevar una herramienta tan sumamente potente como es un teléfono móvil, yo necesito, como mínimo, un software, necesito una aplicación que a mí me permita controlar el teléfono de los niños y capar todo lo que yo quiera capar y decirle, pues tu móvil ahora mismo se ha quedado sin cámara, sin conexión de datos y sin no sé qué, y solo vas a poder utilizar esta aplicación que es la que vamos a utilizar en clase. Habría una variante que mis compañeros ingenieros informáticos me han dicho que es imposible, que sería el modo colegio. Lo mismo que hay un modo avión, pues que el móvil se pusiera en modo colegio y no permitiera hacer la cantidad de cosas que puede hacer un móvil, sino simplemente orientarlo al aspecto educativo. Pero creo que esto es utópico de momento. Porque el móvil sí tiene mucho provecho educativo. Hay algunas aplicaciones que para las distintas asignaturas son muy buenas. Hay una sobre todo que se puede utilizar en casa para repasar los exámenes, que se llama Kahoot, con K, con H, y Kahoot son cuestionarios al modo de concursos televisivos sobre todas las asignaturas que se imparten en un centro educativo. Los alumnos responden, el móvil se convierte en un mando de un concurso televisivo. Pues sí, pues existen esas herramientas, pero claro, es mayor, digamos, el coste negativo que hay que pagar de que el alumno lleve el móvil al instituto que el beneficio que me da que puedan utilizar el Kahoot en algunas horas determinadas de clase. Por lo tanto, los centros educativos, y ya termino, concienciamos a los alumnos del mal uso gracias también a las charlas que la policía viene a dar a muchos centros educativos, y somos los principales que debemos prevenir, detectar y actuar. Y sobre todo no nos olvidemos, mejor dicho, de que muchos compañeros míos de trabajo son padres y son madres, con lo cual el último punto, como ven, es común, porque tanto los docentes como las familias necesitamos conocer el mundo en el que somos los adolescentes para romper esa brecha, convertirnos en referentes de ellos y acercarnos en definitiva un poquito más. Pues muchas gracias por vuestra atención.